Hola amigos, bienvenidos. Son las 6:30 ya estamos aquí, como siempre. Hoy es 27 de mayo del 2025, ya estamos aquí. Es un nuevo día de estas informaciones de su canal Somos la 4T Noticias. Y bueno, pues tenemos información interesante, muy importante de lo que está pasando en México y en el mundo. Espero que nos acompañen, porque vamos a estar dando alguna información importante sobre lo que tiene que ver con la elección del próximo domingo, 1 de junio. Vamos a analizar algunos detalles, algunas cosas que son muy interesantes, unas sugerencias, recomendaciones con todo respeto, y vamos a analizar todo el contexto de lo que está alrededor de esto. Ese es uno de los temas que vamos a estar platicando y es el principal, y los demás ahorita los voy a mencionar, pero primero vamos a ir saludando a los que se van incorporando, se van conectando a esta transmisión de cualquier lugar que nos están visitando. Les agradecemos como siempre mucho que estén aquí, de cualquier lugar desde México, de cualquier lugar de fuera de México, que también tienen mucha importancia su presencia, su participación, su interés por lo que pasa en su país, porque pues son mexicanos que viven en cualquier lugar del mundo, o si nos visitan alguna persona que no sean mexicanos, pues también con todo gusto y con todo cariño los recibimos y les damos la bienvenida para que se enteren de lo que está pasando en nuestro país, México, que es tan querido por extranjeros también, por supuesto, y que quieren saber qué es lo que pasa en esta 4T. Bueno, mi querida Anita Alemán, saludos, gracias por unirte, te saludamos con mucho cariño, qué bueno que estás aquí, gracias. Salvador Delto, gracias, bienvenido, buenas tardes. Torres, también saludos, buenas tardes, bienvenido. Dolores Sauceda, gracias, bienvenida por supuesto, buenas tardes. Jesús Almanza, saludos, bienvenido, gracias, qué bueno que estás por aquí. Ponte atento, muy bien, bienvenido, buenas tardes. Hay que ponerse atento, buen nombre, sobre todo este fin de semana, este domingo, hay que ponerse atento. José Miranda, mi querido amigo José Miranda, bienvenido nuevamente. Nos da mucho gusto tenerte aquí, como todos los días que tenemos transmisión en vivo. Siempre tu presencia es muy buena, muy reconfortante y pues es permanente, claro que sí. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Edgar, saludos. También Bernardo Luis, saludos, buenas tardes. A Jorge D, también por supuesto, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Aquí en Melo, saludos, bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes que se están incorporando a esta transmisión en vivo, y vamos a seguir saludándolos conforme se vayan conectando, se vayan incorporando, porque esta información es muy importante, muy interesante. User 1076, saludos, buenas tardes. A Raúl López también, a Kika, saludos Kika, buenas tardes. David Mexicano 2, Jorge Reyes, saludos Jorge Reyes, tienes el mismo nombre, es homónimo de uno de los grandes músicos mexicanos, que no es muy conocido aquí desafortunadamente, pero uno de los más grandes innovadores en la música prehispánica, que ya falleció desafortunadamente, Jorge Reyes. Saludos a todos los que se están conectando, y vamos a seguirlos saludando. Juan Francisco también, Leopoldo Rodríguez, Juan Fayat o Frayat, no sé cómo se escriba, se pronuncie, y bueno, pues sí, Juan Francisco, saludos, bienvenido y gracias por el like, mi querido amigo, gracias por el like, saludos y bienvenidísimo a esta transmisión en vivo. Homer, también saludos a Homer, y bueno, pues hay que estar pendiente, que esta semana es determinante. Vamos a hacer historia este domingo próximo y vamos a platicar un poquito de este tema más adelante, así que quédense porque es interesante. Griselda Romero, saludos, buenas tardes. Griselda Romero, Peter Oa también. Sí, claro que sí, todos a votar, todos a participar, porque no es una concesión graciosa de un imperio, de un rey, sino que es un derecho ciudadano, es una muestra más de la democracia ejercida a plenitud, así que hay que ejercerla. Tenemos el derecho de votar y hay que ejercerlo, por supuesto. Learci, saludos a Learci, a José Fiacro, a Mijares, un Mijares por aquí, saludos a Mijares, saludos, buenas tardes. A mi querido amigo Marco, ya llegó mi querido amigo Marco, saludos, buenas tardes, buenísimas tardes Marco, gracias por estar aquí, bienvenidísimo como siempre el gran Marco. Juan Francisco, ya te saludé creo. Antonio Sotelo también ya está llegando, mi querido Antonio Sotelo, muy bienvenido, como siempre, todas las transmisiones en vivo.
Gracias a ustedes dos, por supuesto. Buenísimas tardes, por supuesto. Buenas tardes. José González, mi querido José González, saludos a Marco hasta San Diego, California, como siempre. Nos da mucho gusto. Fíjense que cómo nos visita mi querido amigo Marco, desde muy puntual siempre a las citas desde San Diego, California. Muy bien, mi queridísimo amigo Marco es muy fiel a estas transmisiones en vivo, una parte importante de este canal. Saludos hasta, mira, Juan Francisco 2025, Riverside, California, sí, cerquita, me imagino que está cerquita, no sé qué tan cerca esté de San Diego, pero bueno, saludos también, por supuesto, a Juan Francisco hasta Riverside, California. Gracias, qué bueno que estás ahí, mi querido Francisco. Nos saludas y nos acompañas desde Riverside. Mi querido Tenax, como siempre, con el regalo, con el corazón, gracias, qué bien que estás llegando, saludos, gracias por incorporarte a este chat, y también mi querido Marco, que no se queda atrás, gracias a ustedes dos, por supuesto, y vamos a empezar ya con los datos, porque ya se pasaron los minutos que damos para saludar a todos, sin que quede... Obviamente se vayan a sentir mal quienes no los saludamos en los próximos minutos que se vayan incorporando. Les damos la más cordial bienvenida a una hora de Los Ángeles, dice Antonio Sotelo, a una hora de Los Ángeles, 1.5 horas de San Diego. Ok, gracias por la información, mi querido Antonio Sotelo, que por ahí también viene de allá, está por allá mi querido Antonio Sotelo, lo cual nos da mucho gusto. Son 3 amigos desde allá, desde el estado de California, Estados Unidos. Las tienen muy difícil, un estado progresista en general, con un gobierno más o menos progresista, pues no tan drástico como el de Trump, pero pues están dando la pelea contra el gobierno de Trump en muchos aspectos, los del estado de California. Saludos, y pues hay que aguantar, hay que luchar por lo que tienen que hacer para lograr conquistar sus sueños, conquistar lo que ustedes desean, lo que ustedes necesitan, mis queridos amigos de allá de Los Ángeles, o bueno, de California en general. 2 horas, dice Marco, 2 horas, saludos. Bueno, gracias, mis queridos amigos. Y bueno, vamos a empezar a darles la descripción de lo que vamos a estar tratando. Definitivamente sí vamos a hablar de lo que es la elección del próximo domingo. Yo les voy a decir que yo he estado trabajando en hacer, creo que todo lo tenemos que hacer, es una elección importante, entonces es una labor de cada uno de nosotros, sobre todo en las 4 boletas restantes, me refiero a las que no son de ministros de la Suprema Corte y del Tribunal de Justicia, de Justicia precisamente, de los ministros, pues esas ya están definidas. Digo, para mi punto de vista, yo ya di mis datos, yo ya les proporcioné la información de los que yo considero, y además hay más información de los candidatos para ver por quiénes sí definitivamente hay que votar, y ya está la selección en ese aspecto, en esas 2 boletas. Pero las 4 boletas restantes realmente son jueces, magistrados a nivel más local. Entonces, bueno, ahí creo que a cada uno de nosotros nos toca, dependiendo de la región de México donde estemos, hacer una indagatoria de quiénes son estos perfiles, quiénes son estos candidatos, y pues para poder ver a quién nos conviene, ¿no? Y les vamos a dar unos tips para poder saber qué hacer, ya espérense, porque eso lo vamos a tratar al final de este en vivo, pero yo de todas maneras estoy haciendo mi investigación persona por persona, nombre por nombre, para que pues yo tenga una idea, y mi familia, de pues por quién sí, ¿no? Quiénes de todos los que están en las ternas, en las 4 boletas, pues son los que debieran ser idóneos, o por lo menos los mejorcitos, para poderlos elegir. Pero bueno, independientemente de que todos tenemos que hacerlo, les voy a dar algunos tips al finalizar este en vivo, así que quédense porque es muy importante. Otro tema que vamos a estar tratando es relacionado con lo mismo, las encuestas, porque este domingo coincide la elección judicial con las elecciones en 2 estados de la República, en el estado de Veracruz y en el estado de Durango. Les vamos a dar unas encuestas de ENCOL, las encuestas de ENCOL para el periódico español El País, para que vean más o menos cómo van las tendencias de la preferencia de voto en esos 2 estados, en Veracruz y en el estado de Durango. Esto para que más o menos vayamos viendo cómo va la cuestión. Vamos a dar también una encuesta de ENCOL sobre la preferencia que tienen sobre la elección del Poder Judicial, la gente, el conocimiento que hay sobre la elección judicial, el convencimiento de la gente sobre su procedencia o no procedencia, una serie de datos relacionados con lo mismo. Hice una encuesta de ENCOL.
también la preferencia, o bueno, la aceptación que tiene ya ahorita, lo más reciente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a hablar de otros temas, en este caso el tema adicional del que vamos a estar hablando y que vamos a empezar con él, es lo que tiene que ver con el lunes negro. El lunes pasado, ya estamos ahorita a martes, bueno, pues el día de ayer ya fue un lunes negro para el PRIAN, y ya les voy a decir por qué, les voy a explicar más adelante por qué fue un lunes negro para el PRIAN. Dos ex gobernadores de estos partidos de la derecha, pues ya están con un pie adentro del bote, y pues ya no va a haber un poder humano que lo saque de esta situación. Vamos a darles la información relacionada con eso, quiénes se trata y todo lo que tiene que ver con esta información. ¿Qué más? Vamos a estar platicando acerca de bueno, les decía yo que voy a terminar el en vivo del día de hoy hablando de lo que podremos decir, bueno, ¿qué hacer el domingo, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a terminar también, si nos da tiempo, un poco con esta campaña de boicot que existe, que es un nado sincronizado de la derecha. Completamente todos están de acuerdo para estar boicoteando, torpedeando la elección, tratando de que la gente no participe. No hay que hacer caso, definitivamente es absurdo que se promueva el hecho de que la gente no ejerza sus derechos básicos, con cualquier pretexto, con cualquier motivo que se quiera hacer. Es completamente estúpido que se pretenda que quienes decidan sean otros, o sea, una minoría, cuando la elección pues es de que el pueblo tome esa decisión. Sería como regresar al pasado, sería como regresar a la prehistoria, regresar a épocas antidemocráticas, cuando de lo que se trata es que la gente cada vez más participe y cada vez la democracia sea más plena. Y al decir democracia plena, pues hablamos de democracia en todos los sentidos, no nada más la democracia que tiene que ver con las autoridades civiles, las autoridades de gobierno, las autoridades del Congreso, las autoridades de los gobiernos locales, sino en este caso las autoridades a nivel judicial, porque tienen una gran importancia, toman decisiones que afectan las vidas de la gente, y qué mejor que se ejerza la democracia en esos ámbitos también, que eso es algo que la verdad también a nivel global y a nivel total, como se pretende y se va a hacer en México, pues no hay precedentes. No es que haya ejemplos a nivel mundial, Estamos innovando en México con esta 4T, estamos haciendo algo que a esa medida que se va a hacer el domingo no se ha hecho. Hay ejercicios y hay ejemplos en algunos otros países, pero en el caso de México el ejemplo es a nivel mundial, porque no hay alguna muestra clara, alguna similitud de otro país que lo haga a nivel total de todo lo que es el sistema de justicia, desde jueces de distrito, desde magistrados de circuito, desde autoridades electorales, jueces electorales, hasta los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de Justicia. No hay algún antecedente de algo parecido, similar. Bueno, vamos a empezar con los temas, porque si no se me va a ir el tiempo y ya me tardé unos casi 15 minutos, entonces es muy importante lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y para abrir boca vamos a hablar de un tema que tiene que ver con política, con grilla, con la cuestión jurídica de dos exgobernadores del PRIAN. Y como les digo, pues el día de ayer pues fue un día negro, un lunes negro para la oposición, la ya muy gastada, ya muy de verdad en el suelo oposición del PRI y del PAN. Bueno, en este caso uno de ellos era del PRD, que ya ni existe, pero bueno. Cayeron dos exgobernadores, y digo cayeron porque pues ya la justicia va directamente contra ellos y ya va a ser muy, muy difícil que ellos puedan remontar esta situación. ¿De quiénes se trata? Bueno, se trata de Silvano Aureoles, que fue, como ustedes saben, hace algunos años gobernador de Michoacán, de extracción perredista, ya ni existe ese partido. Y el otro es Tomás Yarrington, de extracción priista, que fue gobernador hace algún tiempo del estado de Tamaulipas. Ambos extremadamente corruptos y ambos buscados por la justicia desde hace ya algún tiempo. En el caso particular de Silvano Aureoles, una jueza le tumbó el amparo que ya tenía. Él había solicitado y le habían autorizado, el Poder Judicial, claro, un amparo que impedía que lo arrestaran, que lo consignaran, que le hicieran una orden de aprehensión, le aplicaran la orden de aprehensión. Bueno, esta jueza le quitó el amparo definitivamente,
Y eso fue a partir de que arrestaron a sus principales colaboradores. O sea, el hecho de que le fincaran nuevamente responsabilidad y le quitaran el amparo que tenía es porque yo no sé si ustedes sabían, pero recientemente hubo una serie de arrestos de gente que estuvo como parte fundamental, como en las principales carteras del gobierno de Michoacán, en el gobierno de Silvano Aureoles. Gente muy cercana a él, que tenía que ver con él y que tenía autorización de él para hacer lo que hacía. ¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles? Bueno, pues de un desfalco por 3.400 millones de pesos al erario del estado de Michoacán. O sea, los recursos del estado de Michoacán que él manejaba, pues hubo un desfalco de esa cantidad de billete, de 3.400 millones de pesos, que el señor se clavó, literalmente. Ahora, ¿por qué le quitaron el amparo? ¿Por qué esta jueza decidió retirarle el amparo? Bueno, básicamente porque aparte de que ya arrestaron a varios de sus principales colaboradores y los procesaron, este señor no cumplió con lo que le habían dado las condiciones. Fíjense, el colmo, el descaro. Le habían dado un amparo originalmente y ese amparo lo protegía hasta cierto punto siempre y cuando cumpliera con ciertas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones del amparo? Para haberle dado ese amparo, pues lo que tenía que hacer este señor es presentarse a una audiencia inicial los primeros 5 días ante el juez del reclusorio Oriente. Y el señor pues no cumplió este pequeño encargo, este encargo obligatorio, y al no cumplir con el encargo, con la condición de este amparo, pues se le retira el amparo. Esa es una. La otra es que tampoco pagó la garantía, que era una garantía de 1 millón de pesos que tenía que pagar como una especie de fianza que le había dictado la jueza, y estaba obligado a cubrir esta penalización de 1 millón de pesos. Pues el señor no quiso pagar este 1 millón de pesos, pues no quiso hacer ni una cosa ni la otra. Ahora, quiero decirles, analizando un poco la situación, el señor no se va a presentar, definitivamente no se va a presentar, ya no lo hizo y yo no creo que lo haga. Yo creo que ya está en una huida, en una escapada tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué creo que no se va a presentar? Ya hay antecedentes de gente que han acusado y que le han puesto la condición, la Fiscalía General de la República, de presentarse ante el juez en el reclusorio Oriente o en otro, para que le lean los cargos, y ya una vez que le lean los cargos, después de leer los cargos, le dan el amparo, que se supone que le habían asignado. Bueno, como el señor no cumplió con los criterios del amparo, con las condiciones del amparo, si él se presenta y no cumple los requisitos del amparo, en la lectura de cargos le puede salir otra orden de aprehensión, que el señor tiene tela de dónde cortar, y con esa otra orden de aprehensión pues me lo refunden ahí mismo, se queda en el reclusorio Oriente una orden de aprehensión distinta por algún otro motivo, y aunque haya tenido un amparo por la orden por la que fue y se presentó ante el juez en el reclusorio, pues le pueden fijar otra, le pueden decir, oiga, es que usted tiene otra orden de aprehensión, y ahí mismo lo apañan y va para adentro. Eso más o menos le pasó a varios políticos, en este caso a Lavalle, por ejemplo, así lo agarraron. Por eso es que después los otros panistas huyeron, como Ricardo Anaya, porque sabían que les podía pasar lo que le pasó a Lavalle, que Lavalle llegó, se presentó ante el juez, muy quitado de la pena, y dijeron, véngase para adentro. Él se presentó y pues va para adentro. Entonces, no se va a presentar, o sea, ni que fuera loco, porque sabe que lo van a procesar, que lo van a refundir, y de ahí no se va a salvar. Entonces Aureoles va a estar huyendo y ya hay ficha roja en su contra, y seguramente lo van a buscar hasta por debajo del agua en todos los países y lo van a terminar agarrando, ya no tiene de dónde. Ahora, en el caso de Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas, esta es la tercera orden de aprehensión en su contra. Ya tiene varias, ya tiene acumuladas. De hecho, lo procesaron, bueno, lo encontraron en Israel, lo deportaron de Israel a Estados Unidos, y Estados Unidos lo deportó desde ahí hasta México. Entonces el señor ya, aparte de todo este proceso que ya ha seguido, pues ya tiene 3 órdenes de aprehensión por diferentes cuestiones en su contra. Ahora, pues es por operación con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero, dicho para los que lo entiendan más fácilmente, pero también está acusado de crimen organizado. ¿Qué significa eso?
pues narco, no nada más enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, no, también de ese enriquecimiento ilícito es dinero proveniente del narcotráfico. Este señor está acusado por esos delitos y por eso tiene 3 órdenes de aprehensión. Entonces ya Yarrington seguramente va para adentro y ya no va a haber manera de que se salve. Ahora, pasamos a otro tema que tiene que ver con las elecciones. Fíjense que este domingo, aparte de la elección judicial, que vamos todos a participar, hay que participar, por ahí lo están diciendo en el chat, no hay que dejar de participar, bueno, es muy importante. También va a haber elecciones en 2 estados de la República, elecciones de otro tipo, elecciones políticas, pues, en el caso de Veracruz y en el caso de Durango. Y aquí pasan algunas cosas, vamos a dar unos datos de unas encuestas de Encol y una situación muy particular que tiene que ver con la preferencia electoral que, en el caso particular de Veracruz, está muy, muy acentuado a favor de Morena. Bueno, vamos a ver estas encuestas de Encol en el municipio de Boca del Río, en el municipio de Veracruz. Bastiones panistas, no ha perdido el PAN. Desde que el PAN le ganó al PRI en esos 2 municipios, pues ha estado permanentemente gobernando el PAN en Boca del Río y en Veracruz. Veracruz, digamos, un poco más moderado, más políticamente más diverso, más amplio, de cuestión política, más priista y panista, más o menos. Y en el caso de Boca del Río, pues la verdad más fifí. O sea, el municipio conurbado de Boca del Río a Veracruz es realmente pues, más de derecha, más acentuadamente de derecha y por lo tanto del PAN. Pero ambos han tenido gobiernos del PAN cuando ya la gente se desilusionó del PRI y han seguido gobernando el PAN ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora según estas encuestas? Ahí les van. Según las encuestas de Encol, si hoy fueran las elecciones para diputados federales, dice la encuesta esta, nada más para que se den una idea de cómo va la cuestión en términos de la elección intermedia. Yo sé que ahorita no va a ser la elección intermedia, pero si fuera la elección intermedia, ¿cómo estaría la cuestión? Y después pasamos a Boca del Río y a Veracruz. Bueno, si hoy fueran las elecciones para diputados federales, dice la pregunta, ¿por cuál partido votaría? Bueno, el 43% de la gente contestó que por Morena, el 10% por el PAN, el 9% por Movimiento Ciudadano, el 9% por el PRI, el 5% por el Verde y el 3% por el Partido del Trabajo, que son los partidos que existen. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Obviamente una preferencia muy clara hacia Morena con un 43%, que es muy, muy grande. Pero ustedes saben que para la Cámara de Diputados, pues realmente se sumarían los votos de las coaliciones, en este caso la coalición más clara que permanece, las otras no lo sé, parece que no permanece, la del PRIAN no es muy claro que permanezca, pero la del Morena pues sí permanece, hasta ahorita permanece y no se ve como que se vaya a quitar esa alianza, esa coalición. Bueno, entonces, sumando los votos de esta tendencia que vemos en esta encuesta de la 4T, es decir, los votos de Morena, más los votos del Verde, más los votos del PT, se sumaría una cantidad de 51% en la elección supuesta, si hoy fuera, de diputados, y aunque se unieran, decidieran por azares del destino, por conveniencia, o vean ustedes a saber, unirse el PRIAN con Movimiento Ciudadano, o el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, porque ya no sabemos realmente cómo esté la cosa ahí, aunque se unieran esos 3 partidos, pues entre los 3 no alcanzarían ni siquiera 30%, serían 9 y 9, 18, serían pues 28. Entre los 3 partidos juntos tendrían un 28%. Y con ese 28%, pues Morena y sus aliados tendrían una mayoría realmente contundente con lo que podrían manejar a su gusto la Cámara de Diputados para poder tener una mayoría total, una mayoría absoluta, una mayoría que les permitiría hacer cambios constitucionales, etcétera. Una mayoría completa, total, absoluta, como le quieran llamar, en el Congreso. Bueno, el resto de los votos podrían subir más los de Morena. ¿Por qué? Porque Morena, si ustedes cuentan, por ejemplo, el resto de esta suma de 43 de Morena, 10 del PAN, 9 del PRI y del Movimiento Ciudadano, 5 del Verde y 3 del PT, lo que sobra de esa cantidad, que es el resto de los que dijeron, pues no sé, todavía no estoy decidido, ese porcentaje
podrían subir todavía más los votos del 51% de la coalición de la 4T. Es decir, en esa circunstancia, por lo que se sabe y por lo que se ha visto en experiencias previas, el 51% de la coalición de la 4T podría subir incluso hasta 65%. 65%. Y es evidente, yo les aseguro, que el PRIAN MC no se va a unir. No se va a unir, pero les digo, aunque se uniera, no alcanzarían más que el 28%, que no les da para absolutamente nada en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Bueno, por otro lado, fíjense, ya pasando al caso de Veracruz y de Boca del Río, fíjense que salieron unas fotos por ahí, donde dieron a conocer que Yunes, Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez y el otro Yunes, o sea, Yunes Linares, el papá, y los hijos Yunes, pues andan en Madrid. Ahí tomaron una foto en un lugar, en un restaurante, y andan en Madrid. Ahora, ¿qué hacen los Yunes? Pregunto yo, ¿qué hacen a una semana de las elecciones? No, lo digo por la elección judicial, porque igual y les vale, ¿no? Pero, pues es una elección que va a ser definitoria en el caso de Veracruz, porque también se eligen autoridades en Veracruz. Entre los municipios importantes está Veracruz y Boca del Río, que pues han sido bastiones panistas. De hecho, la esposa de Yunes está gobernando ahorita, creo, no me acuerdo si Boca del Río o Veracruz, pero está gobernando todavía ahorita. Entonces, ¿qué hacen estos mapaches electorales panistas? Aunque ya sabemos que se voltearon por conveniencia a Morena, pero ¿qué hacen ahorita en Madrid? A una semana en donde, conociéndolos y sus mañas, pues deberían estar de mapaches electorales en Veracruz, tratando de conseguir que su partido, bueno, su ex partido, no lo sé, que mantuvieran el control de los municipios de Veracruz y de Boca del Río, pero pues no están ahí. Decidieron estar en Madrid. Y la pregunta que queda al aire es, pues, ¿qué onda? ¿Ya le entregaron la plaza a Morena? ¿Ya dieron por hecho que Morena va a ganar en Veracruz y va a ganar en Boca del Río? Eso parece, porque no parece como que estén. Sí, dice José, lamiéndole a Calderón aquello. Sí, pues sí. Están ahí buscando la aprobación de Calderón, saludando a los panistas que están refugiados y priistas que están refugiados allá en Madrid. Seguramente, pero la cuestión es que ya tiraron la toalla y pues ya no sienten que su presencia sea importante como para retener el control de esos dos municipios tradicionalmente panistas, Veracruz y Boca del Río, en el estado de Veracruz. Y ahí les van los datos del caso de Veracruz. Fíjense cómo están las encuestas de Encol. Del 22 de marzo, Rosa María Hernández, que es la candidata de Morena y el Verde, el 22 de marzo tenía 50% de preferencia, el 22 de abril, un mes después, tenía 50%, se mantuvo en 50%, y ya para el 22 de mayo, que es hace poquito, prácticamente unos días, bajó 2 puntos, bajó a 48%. Bueno, dicen, bajó tantito, pero sigue siendo una diferencia muy grande, porque, por ejemplo, en el caso de Indira Rosales, del PAN, pues tenía 27% en marzo, bajó a 26% en abril, y sí subió un poquito a 28%, solamente 2% en mayo. No le da ya no le da en una semana para poder rebasar, llegarle o acercarse a la candidata de Morena. En el caso del PRI, Carolina Gudiño, que es la candidata del PRI, pues tenía 9%, subió a 11% en abril y se mantuvo en 11% en mayo. No se unieron, no tienen una candidatura común, el PRI y el PAN. Y en el caso de Belén Palmeros, que es la candidata de Movimiento Ciudadano, pues está todavía peor, porque empezó con 8 en marzo, o bueno, tenía 8 en marzo, bajó a 7 en abril y se mantuvo en 7% en mayo, así que pues tampoco es competencia, obviamente no le llega para nada a la candidata de Morena. Y en el caso del PT, que también tuvo, extrañamente el PT no se unió con Morena, pero bueno, el PT no tuvo un candidato, Mario Alberto Wong, que se mantuvo pues independiente de la candidatura común de Morena y del Verde, y pues tenía 3% y sigue teniendo 3%. No le sirvió de absolutamente nada al PT, tenía su propio candidato, y de tener 3% en marzo, lo mantiene ese porcentaje en abril y en mayo. Menos pinta. Entonces, es claro que en Veracruz, en el municipio de Veracruz, va a ganar Morena y le va a arrebatar el municipio al PAN,
que lo ha tenido, como les digo, con los Yunes desde hace ya mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa en Boca del Río? En Boca del Río, pues hay una diferencia un poquito más corta, más cercana, porque, como les digo, el municipio de Boca del Río es muy fifí. Mi familia vivía ahí, bueno, mis padres, mis hermanos, y la verdad, Boca del Río siempre se ha mantenido como el área de los recién llegados de otros lugares con más nivel adquisitivo a Veracruz, repudiando a Veracruz, repudiando sus costumbres, repudiando su cultura, repudiando sus tradiciones, gente que no se siente de Veracruz y que se siente de fuera, gente muy anti-veracruzana, se ha refugiado en el municipio de Boca del Río y tienen una clara tendencia electoral hacia la derecha y la han tenido siempre. Bueno, entonces ahí la diferencia es un poquito menor. Berta Agüed es la candidata de Morena y del Verde, tiene 30.5% de preferencia, mientras que Marijose Gamboa del PAN tiene 28.5%. Ahí sí está un poquito más dura la cosa, pero todo parece indicar que pues Morena va a ganar por la preferencia que tiene Morena a nivel nacional y la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí es particularmente pequeña la diferencia, pero yo veo difícil que se mantenga, que dé la vuelta a la candidata del PAN. Vamos a ver qué ocurre. En el caso de Ernesto Vivas, del PRI, pues tiene solamente 8.1%, que es prácticamente nada, y ahí quien tiene un poquito más es 14.6% el candidato del Movimiento Ciudadano, Raúl Sarrabal, o Sarrabal, no sé, que está pues en tercer lugar después del PAN, con apenas 14.6%. El PT se mantiene en el siguiente lugar, ya prácticamente en el último lugar, con 3.7%, la misma lógica. No quiso unirse el PT a la candidatura de Morena con el Verde. Quién sabe qué diablos está pasando con el Partido del Trabajo, pero pues no le sirve de nada, no llega ni al 4% de la tendencia en Boca del Río. Entonces vamos a ver qué pasa en Boca del Río. Tiene todo para poder ganar por primera vez Boca del Río Morena. Ojalá lo haga, eso es la proyección que hay, de acuerdo con las encuestas de Encol. El siguiente caso que les traigo es el que tiene que ver con el estado de Durango. Ahí sí la diferencia está más fuerte y la situación está más en contra de Morena. El candidato del PAN y el PRI, ahí sí se unieron, es Antonio Ochoa. Este señor tiene 48% de preferencia, mientras que el candidato, que también se unieron, ahí sí se unieron, Morena, PT y el Verde, qué casualidad que ahí sí se unieron, pero pues no les alcanza aparentemente según estas encuestas. Solamente José Ramón Enríquez, el candidato de la coalición de la 4T, tiene 32%. Y 32% queda muy abajo de lo que tiene Antonio Ochoa del PAN y el PRI con 48%. Es bastante la distancia. Veo muy difícil. Eso se pinta como una derrota para la nueva dirigencia de Morena. La primera derrota que va a tener la presidenta de Morena. Y bueno, también está en este caso Pancho Franco, el candidato del Movimiento Ciudadano, que solamente tiene 17%, pues realmente es testimonial. Un tercer lugar muy lejano, y un tal Emanuel Reyes, que no sé qué partido será, de ser uno local, porque no hay caso ver ni el nombre, tiene solamente 2.8%, realmente no es nada. Y hay una candidata como independiente, una candidata independiente que se llama Guadalupe Silerio, fíjense, y aunque es independiente tiene 0.2% de preferencia según las encuestas. Bueno, esta señora Guadalupe Silerio, independiente, tiene 0.2%, pero aquí la diferencia está más a favor del PAN y el PRI, y todo parece indicar que el PAN y el PRI se van a renovar, van a seguir gobernando el estado de Durango. Bueno, dice Tenax, Luisa María Alcalde está más preocupada por el bebé del bienestar. Bueno, ok. Vamos a continuar. En la elección judicial, ya hablando de la elección judicial, que vamos a profundizar con este tema, que es lo importante para este domingo, hay que ponerse las pilas. En la elección judicial, fíjense, el 86% de la gente, de acuerdo con estas encuestas de EMCOL, que son muy interesantes, el 86% de la gente sabe claramente de la elección del 1 de junio, sabe perfectamente, está muy bien informada de que se va a realizar este domingo la elección del 1 de junio, así que toda esta parafernalia de boicot
este nado sincronizado de la derecha, pues realmente no está dando resultado. Y ahí les van más datos para que se den cuenta que no está funcionando. La gente está interesada, la gente va a participar, y si no, pues ahí les van los datos de esta encuesta de Encol, que Encol es una encuestadora que le hace esta encuesta al País. Quiero insistir en esto porque quizá tengan un poco de duda algunos. El País es un periódico que es totalmente de derecha en España. Es un periódico de derecha completamente. No es ni siquiera equilibrado o plural no, es un periódico claramente de derecha. Pero las encuestas que encarga de Encol pues son bastante sensatas, no tienden a ser ni cuchareadas ni a favor de la derecha de por sí, sino que la encuestadora de Encol pues ha sido bastante responsable, y pues el País ha elegido esta encuestadora desde hace ya algún tiempo y pues le ha dado buen resultado, aunque pues en este caso se ve claramente que la tendencia no es a favor de la derecha, que la derecha está en contra de la elección judicial. Bueno, ahí les van los datos. La primera parte de la encuesta dice lo siguiente, la pregunta: ¿me podría decir cuándo será la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas del Poder Judicial? Esa pregunta se la hacen a la gente en esta encuesta, y el 48% dijo que el domingo 1 de junio, el 48% de los entrevistados, mientras que el 12% dijo que es en junio de este año, no precisó el día primero, pero dijo que en junio del 2025, y 2% dijo que en 2025, que este año, sin precisar ninguna fecha. Un 38% dijo que no sabe o no respondió. Bueno, esa es la primera pregunta. Vamos con lo que sigue. La siguiente pregunta es: el próximo domingo 1 de junio se llevará a cabo la primera votación para elegir a los ministros o las ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas del Poder Judicial. En general, ¿usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? El 72%, sí, el 72% de la gente dijo que es necesaria. Solo el 23% dijo que es innecesaria, mientras que el 5% dijo que no sabe o no respondió, simplemente. Bueno, lo que sigue es: ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la confianza y legitimidad de los ciudadanos hacia el Poder Judicial? El 65% contestó que aumentará la confianza y la legitimidad hacia el Poder Judicial, mientras que solo el 25% dijo que va a reducir la confianza y la legitimidad hacia el Poder Judicial. Y ya saben, el 10% dijo que no sabe o no respondió. Bueno, y la última parte de esta encuesta de Encol dice lo siguiente: ¿usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la corrupción e impunidad en la impartición de justicia en nuestro país? El 60% de la gente contestó que va a reducir la corrupción y la impunidad, mientras que solo el 31% contestó que va a aumentar la corrupción y la impunidad. Digo, quién sabe cómo pueden juzgar eso, cómo pueden pensar eso, pero bueno, hay un porcentaje de la población que es menor, el 31%, que casi coincide con la derecha, así milimétricamente, tal cual con la derecha, que no confía en lo absoluto en lo que confía la gran mayoría de los mexicanos, y pues que contestó que aumentará la corrupción y la impunidad. Bastante ilógico, ¿no? Pero bueno. Y el 9% que pues no contestó o no sabe. Y antes de pasar a la última parte de este en vivo, que es lo importante, lo del domingo, que vamos a platicar un poquito, les voy a pasar la encuesta de Encol también, la última encuesta, que es ahorita reciente, del mes de mayo del 2025, en cuanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como presidenta de México. ¿Cómo está la aprobación de la presidenta en los datos ya más y más recientes, ¿no? Completamente recientes. Ahí les va. El 59% de la gente en México la aprueba mucho, mientras que el 24% la aprueba, digamos que menos, la prueba normal o la prueba poco, ¿no?
Digo, claramente esto es sumatorio, ¿no? Porque el 59% que la aprueba mucho más el 24% que la aprueba menos, pues la suma de esto da el 83% que la aprueba. El 83% de los mexicanos, que quede claro, el 83% de los mexicanos en mayo del 2025, o sea, ahorita, aprueba la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿cómo está la desaprobación? Pues está de calle, ¿eh? Está caidísima. De verdad que es muy, muy baja la desaprobación de la presidenta, porque, por ejemplo, el 8%, solo el 8% la desaprueba poco, mientras que el 7%, todavía menos, la desaprueba mucho. La suma de esta desaprobación, el 7%, que la desaprueba mucho, y el 8%, que la desaprueba poco, da un 15% de desaprobación. Gente que para nada aprueba la gestión de la presidenta de México, suma 15%. 15%. Esto de verdad es increíble, es histórico, porque yo creo que no, bueno, de hecho en México no lo hay, pero yo creo que a nivel mundial también es muy difícil que un presidente, una presidenta, un primer ministro, una primera ministra tenga un nivel de aprobación tan alto y tenga un nivel de desaprobación pero tan bajo, o sea, tan exageradamente bajo. Esto es menor de lo que ha venido ocurriendo en encuestas anteriores. Hay que decirlo. Ha disminuido ha disminuido la desaprobación. El nivel de desaprobación de la presidenta se ha reducido bastante. Y esto va por lo que voy a decir ahorita. Hay una campaña, ustedes lo han visto, si ven la televisión abierta, si ven los periódicos más comerciales, si ven las estaciones de radio, sobre todo la gente que vive en ciudades grandes como la Ciudad de México, con medios chayoteros, medios muy, muy convencionales de la derecha, manejados por la derecha, financiados por la derecha. Y bueno, aparte del CENTE, de la campaña esta orquestada por el CENTE y por estos grupos de choque que están tratando de boicotear la elección judicial, a todas luces están fallando. O sea, esta aprobación de la presidenta y los datos que les di hace un momento de la encuesta de ENCOL con relación a la idea que tiene la gente de la elección judicial, pues tiran por tierra cualquier intento de boicotearla, cualquier intento de desacreditarla, cualquier intento de hacer que la gente no participe o que la gente se desmotive y crea que no vale la pena, o que es un intento de Morena de quedarse con el poder a todas luces, cuando es una incongruencia total. Si se está hablando de que la gente participe de manera directa, activa, en una elección abierta completamente, que elija a quienes quiera, pues es estúpido, la verdad, de mi punto de vista, pensar o suponer o justificar el hecho de decir que es un intento del gobierno de quedarse con el poder judicial en sus manos, cuando la gente va a tener la libertad de participar. Y al decir la gente, al decir el pueblo, pues eso incluye al 15% que desaprueba a la presidenta, si hablamos de la encuesta de la presidenta, o al 31% que piensa que va a aumentar, según la encuesta de ENCOL también, al 31% que piensa que la elección va a aumentar la corrupción y la impunidad. Ahí de lo que podríamos decir es, bueno, pues participen. Si ustedes quieren que la elección judicial sirva realmente para reducir la corrupción y la impunidad y para mejorar la situación judicial en el país, y no le creen a Morena, o sí le creen, pues participen de cualquier forma para poderlo expresar, para poder llevar a la gente que apoyan, a la gente que quieren que esté ahí, que tenga, pues no, sino una ideología similar a la de ellos, que tenga un historial que ellos respalden, que es totalmente lo que nosotros en la 4T, o los chairos, los simpatizantes de la 4T, vamos a hacer de nuestro punto de vista y a nuestra manera de interpretarlo,
no votando por la gente que tenga antecedentes penales, antecedentes de defender a grandes consorcios, de no defender al pueblo, de ponerse del lado de empresarios, de dar amparos a delincuentes, de cuello blanco y a crimen organizado. Pues es lo que nosotros vamos a hacer. Dice Luna, los derechosos no quieren votar para poder ladrar. Sí, pero en lugar de ladrar, mi querida amiga Luna, lo que deberían de hacer es participar y elegir a sus corruptos de siempre, o a la gente que defiende los intereses de la derecha, de que la gente no pague impuestos como Salinas Pliego, y todo ese tipo de cosas. Si eso es lo que quieren, si eso es lo que apoyan, que es completamente ilógico, pues para nosotros, incongruente, injusto, pues que lo hagan, que manifiesten eso, pero son minoría. Ellos saben que son una minoría muy reducida y que sus ideas de defender la corrupción, de defender la impunidad, no van a prevalecer en una elección abierta. Al contrario, va a prevalecer lo que dicta la mayoría. Y la mayoría piensa que se va a reducir la corrupción y la impunidad con la elección del domingo. Y la mayoría piensa que la presidenta de México tiene una aprobación, o sea, la mayoría aprueba la gestión de la presidenta, un 83% de los mexicanos la aprueba. Entonces, pues eso se va a reflejar en la elección del domingo, y eso es lo que no les gusta y no quieren reconocer, y por eso es que se están quedando, tratando de bloquearla, tratando de que la gente no participe para desmotivarla, para quitarle justificación, para quitarle validez, según crean, pero pues no van a poder lograrlo. Bueno, se me está pasando el tiempo, entonces en los últimos minutos voy a decirles lo que es para mí, lo que va a ser, qué hacer este domingo, en la elección del domingo. Yo les anticipaba en la presentación de este en vivo que yo ya he estado haciendo mi tarea. De las 4 boletas, que no son las 2 principales, que ya hemos hablado y ya les di las listas, la elección de la Suprema Corte, una, la otra la de el Tribunal de Disciplina Judicial. Eso ya lo tengo definido y ya lo di a conocer, de acuerdo conmigo. Ustedes son libres de votar por quien quieran, con quien crean, pero analicen los fundamentos que yo les di para ver si están de acuerdo conmigo. Pero yo los tengo muy definido en el caso de jueces, de ministros de la Suprema Corte y de los jueces del Tribunal de Justicia. O sea, ya lo tengo bien definido. ¿Por qué? ¿Quiénes y por qué? Y ya lo dije. Ya lo voy a repetir, yo creo que el jueves. Bueno, creo que lo voy a volver a dar porque vale la pena que lo sepan quienes no vieron ese en vivo y quienes no puedan encontrarlo en el YouTube, que ahí en el canal lo tenemos. Bueno, lo voy a volver a decir porque vale la pena. Pero bueno, quedan 4 boletas. De esas 4 boletas, yo ya me puse a hacer mi investigación, nombre por nombre, persona por persona, juez por juez, magistrado por magistrado, pues en la información que hay en las redes, ¿no? Entonces, ya llevo 3. El día de hoy me voy a poner en friega y yo creo que los días, mañana, yo creo que hoy o mañana tengo que terminar la 4ª. Tengo que hacer como sea, voy a hacer la 4ª, para que el día de mañana o a más tardar el jueves, yo tenga ya definido, más o menos, quiénes van a ser los que voy a seleccionar de jueces o magistrados de circuito, o etcétera, de esos niveles locales, regionales o lo que sea, en la elección de esas 4 boletas que me faltan. Bueno, ya les digo, me falta una. Ya hice la investigación de 3. Pero como eso, le decía yo a mi esposa, como eso es a nivel local, pues los jueces que están en esas listas pues tienen que ver con el ámbito local. Entonces, a mis amigos de otros estados de la República que no están en esta zona de acá del sureste, que confluyen en estas partes de Tabasco, de Oaxaca, de Veracruz, no sé, toda esta parte de aquí, de Chiapas, pues no les va a dar ninguna cosa que yo dé los nombres de ese tipo de personajes, de jueces, que yo diga, sí, estos son los que yo elegí. Entonces, por eso les digo, hay que hacer esa tarea. Tómense el tiempo, porque pues sí toma tiempo, la verdad sí toma tiempo, y si no empiezan no van a acabar. Pero bueno, yo empecé diciendo, en este tema, qué hacer, porque no los voy a dejar en ascuas con eso, nada más. Bueno, ya me dijiste que tú vas a hacer eso, pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Investigar uno por uno? ¿Qué vamos a lograr con eso? Hay otra opción, hay otro plan B, y sí, desde mi punto de vista sí lo hay. Es cuestión
La verdad de lógica, es cuestión de colmillo, y ya les voy a decir cuál es mi idea en estos últimos minutos. Fíjense, por ejemplo, la sugerencia que yo les hago es que para este domingo investiguen, les digo, insisto en esto porque es importante, investiguen los perfiles. Ahora, aún así, que ustedes investiguen los perfiles como yo ya lo hice, de cada uno de los candidatos que tengan en sus listas, en la boleta que van a tener, si aún así que los investiguen, no los conocen, los que vienen ahí, no les da suficiente información el internet, la lista del INE, la página del INE, no les permite tomar una decisión de a quién sí y a quién no, o no están seguros de esa elección que pueden hacer para o esta, entonces yo lo que haría es lo siguiente, ahí les va. Plan A. A todos los que fueron elegidos por el Poder Judicial, tache. Y tache no es porque los elijan, no. A todos los que ustedes vean, por ejemplo, los nombres de los candidatos en las listas del INE y también en la boleta, pero si no en las listas del INE, fíjense qué es lo que dice después del nombre del candidato. Después del nombre del candidato a juez, magistrado, lo que sea, viene unas siglas. Y las siglas son, depende de quién lo seleccionó, qué poder lo seleccionó. Si lo seleccionó el Poder Judicial, lo seleccionó el Poder Legislativo o lo seleccionó el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí les va mi recomendación. Número 1. Los que digan PJ después del nombre, significa que lo seleccionó el Poder Judicial. Y ahí sí, para nada. Los que digan PJ, desde mi punto de vista, yo lo que les diría es nada de nada. O sea, con esos ni a la esquina, a esos no importa ni los, o sea, no vale la pena ni investigarlos, pues, ni quiénes son o qué han hecho, lo que sea, porque seguramente los eligió el Poder Judicial. ¿Por qué creen? Pues porque han dado amparos a delincuentes, a criminales de cuello blanco, porque han estado facilitando todas las labores de corrupción al Poder Judicial actual de Norma Piña, en manos de Norma Piña. Entonces, Poder Judicial, nada de nada, nanay. O sea, si el candidato tiene que lo eligió PJ, el Poder Judicial, nada. Ahora, ¿qué haría yo? ¿Qué es lo que yo haría? Independientemente de la selección que ustedes hagan de perfiles. Por el contrario, en lugar de PJ, del Poder Judicial, yo elegiría, o sea, yo me iría más directamente por ver quiénes son los seleccionados del Poder Ejecutivo. O sea, de los que están electos o que fueron seleccionados por el comité del Poder Ejecutivo, por ahí me iría yo para seleccionar a quiénes. Y yo casi seguro que ya con el filtrado que hicieron los del Poder Ejecutivo, acuérdense que el Poder Ejecutivo está en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene el 83% de aprobación, pues yo tendría bastante confianza en que quienes son los seleccionados del PE, las siglas son PE, Poder Ejecutivo, pues esos estarían ya por otro lado, ya serían un filtro, ya estarían filtrados, ya tendrían más confianza para que ustedes puedan decir, pues estos, si no sé quiénes son, si no tengo mucha información sobre ellos, pues ya los seleccionaron los del Poder Ejecutivo, entonces yo me iría por ellos. Si no sé más, yo me iría por ellos. Ahora, si aún así, si no dice Poder Ejecutivo y tampoco dice Poder Judicial, pues entonces que diga PPL. ¿Qué significa PPL? El Poder Legislativo, las siglas del Poder Legislativo. Si los eligió el Comité del Poder Legislativo, pues yo creo que sería un poquito más de posibilidad de que hayan hecho una selección mejor hecha para poder ya elegirlos con base en algún criterio de selección o de filtrado que hicieron los del Senado de la República. Entonces yo ya diría, bueno, de aquí voy a elegir. Pero por ningún motivo, irse con los elegidos por el Poder Judicial. Aguas con eso, porque si los seleccionó el Poder Judicial, yo ahí tendría serias dudas, o sea, y ahí sí, definitivamente no me iría por ellos. Esos habría que hacerlos a un lado de entrada, y ya quedaría menos chamba de seleccionar perfiles, menos personas que analizar o que seleccionar, ¿ok? Ahora,
aún con errores, amigos, aún con errores que tengamos, pues con ese criterio de elegir a los que seleccionó el Poder Ejecutivo, serían los seleccionados con un criterio mucho mejor que los que podrían ser del legislativo y mucho menos los del judicial. Entonces yo me iría, les digo, por ese criterio, que ese sería el plan B. Ese sería el plan B. Si no alcanzan a poder hacer esa selección de perfiles, nombre por nombre, lo que sea, no tienen esa posibilidad, no lo logran hacer, no lo logran terminar de esas 4 boletas restantes, pues entonces yo les invitaría a que aplicaran ese plan B, que sería mi plan B, que es lo que yo voy a sugerirles a todos que hagan. Independientemente de eso, yo me voy a dar la tarea a nivel local, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel regional, y de hecho lo estoy terminando, espero que hoy lo acabe, de ver quiénes de esas 4 boletas realmente son los candidatos que tienen mejor perfil y que son más dignos de ser electos. Hay candidatos, por ejemplo, de origen indígena, que tienen una buena trayectoria de luchar por los derechos de los indígenas. Hay candidatos o candidatas también, por supuesto, que han estado luchando, ya tienen historial bastante grande de estar luchando por los derechos de la mujer, por las comunidades indígenas y por los derechos de la mujer, por cuestiones de género, que tienen amplia experiencia en luchar en juicios a favor de cuestiones de género y a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, por ahí hay que irse, por ahí yo creo que unas personas que estén luchando por eso y que se la han pasado con su historial, con su currículum, trabajando en ese tipo de detalles, pues son generalmente personas que son dignas de confianza y que seguramente podemos darles el voto con cierta grado de seguridad. Pero bueno, hagan su criterio, hagan su análisis, hagan su selección, y bueno, quizás estaba yo platicando con mi esposa, no lo sé, pero si en caso hay posibilidad, pues a lo mejor me aviento un en vivo, ya no el jueves nada más, hoy, mañana y pasado, sino quizás el viernes o quizás el sábado, ya lo definiré el jueves, yo les digo el jueves, si lo voy a hacer, para poder pues, dar los pormenores de algunas gentes que yo haya descubierto en esa selección de esas 4 listas, de esas 4 boletas restantes, tanto los que sí valen la pena por alguna razón votar por ellos, ya sea porque están en las listas eso es fácil, eso ustedes lo pueden hacer en las listas del Poder Ejecutivo, seleccionados por